Perfecto, chicos, ya estamos por acá. Como les comentaba, una atenta disculpa, pero el tránsito que ahora nos toca a casi todos los que vivimos por acá, por Cuautitlán Izcalli, ya ven las composturas que están haciendo, el cierre de carriles. Bueno, y más si uno viene de un poquito más lejos y que forzosamente uno se debe de desplazar en auto, pues lo hace un poquito más complicado nuestro trayecto de regreso. Pero bueno, ya estamos aquí para pues realizar el desarrollo de los temas que ahorita tenemos dispuestos para específicamente, pues para esta semana. Acuérdate que es la semana número 11 y qué es lo que vamos a estar nosotros verificando, pues las modalidades de los actos jurídicos, ¿ok? Ya vimos los elementos de los actos jurídicos, igualmente qué hay detrás de la nulidad absoluta y la nulidad relativa, pero también los actos jurídicos que, como bien me pusieron en alguno de sus trabajos, pues nos generan contratos efectivamente, porque ahí va la voluntad, el consentimiento de por medio de las partes que firman ese contrato. Bueno, pues está sujeto a ciertas modalidades. Ahorita vamos a estar nosotros analizando a qué hace referencia cada una de estas modalidades. Y como siempre les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues adelante. Pueden formular esos comentarios a través del chat de nuestra plataforma. Yo lo estoy monitoreando todo el tiempo. Y bueno, pues vamos a arrancar con este tema. Entonces, acuérdate, modalidades de los actos jurídicos. ¿Qué van a ser esas modalidades? Pues bueno, la definición, digamos, común es que estas modalidades nos van a modificar o nos van a alterar el acto jurídico, ¿ok? Pero son hechos, son cosas que en la realidad, o detalles que en la realidad vamos nosotros a poder comprobar, ¿ok? Por eso los denominamos como hechos. Alteran o modifican el acto jurídico. Si lo quieres ver en la parte práctica, alteran o modifican el contrato, pero con base en una realidad, ¿ok? En algo que yo puedo comprobar. Y bueno, se basa en tres aspectos, es decir, tres aspectos van a estarse alterando o modificando, ¿ok? ¿En qué aspecto se va a alterar o modificar el acto jurídico? En su existencia como primer punto, como lo ves aquí. ¿Ok? Y en su existencia lo vamos a alterar o a modificar a través de condiciones, ya sea condición suspensiva o condición resolutiva. Ya en un momentito más iremos profundizando a más detalle de esto, ¿ok? También lo podemos alterar o modificar en cuanto a la exigencia del acto jurídico, cómo lo vamos a exigir y cómo lo vamos a hacer a través del plazo o del término. ¿Ok? Y también lo podemos alterar o modificar en la complejidad, ¿ok? Puede ser como pues a través de la pluralidad de las personas o la pluralidad de los objetos. Si lo queremos traducir en palabras simples, a través de la cantidad de sujetos que intervienen o a través de la cantidad de objetos que vamos a poder exigir, ¿ok? O que vamos a poner de por medio en el contrato, ¿vale? Esta definición que estábamos mencionando hace rato de hechos que alteran o modifican el acto jurídico es de García Tena, ¿ok? Pero también tenemos otra definición que va de la mano del autor Rojina Villegas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Rojina Villegas? Bueno, nos dice que estas modalidades son hechos, acuérdate, son cosas reales que pueden afectar a qué, ya decíamos, al acto jurídico en cuanto a la existencia, ¿ok? En cuanto a su exigibilidad, pero también
pueden alterar o modificar el acto por la complejidad que va de por medio de ese acto jurídico. Entonces, esta definición también va en función de lo que nos dice Tena en cuanto a cómo afectan esos hechos que pueden modificar en poco o en mucho los contratos o los actos jurídicos, ¿ok? Ahora, vamos a ir viendo entonces la primera parte, pues, o sea, cómo podemos modificar o alterar la existencia del acto jurídico o, como me dijeron ustedes, del contrato, ¿vale? Entonces, lo vamos a poder modificar, decíamos hace rato, a través de la condición. Y bueno, ¿qué va a ser esa condición? Una condición es un acontecimiento, es decir, un acontecimiento que técnicamente va a existir, pero ese acontecimiento es futuro y al ser futuro no es tan cierto o tan certero más bien, no es tan seguro, por así decirlo, de que suceda, ¿ok? Sin embargo, de suceder, pues bueno, se estaría actualizando la condición, pero en sí mismo es un hecho en el futuro que no sabemos si va a darse ese hecho o no, ¿ok? Pero de realizarse va a detonarse una obligación, ¿ok? Es decir, al actualizarse esa condición, se estaría actualizando o originando un compromiso o en su defecto de actualizarse, de darse ese acontecimiento, probablemente se estaría dando también la extinción del acto jurídico, ¿ok? Entonces tenemos esa parte. Y bueno, tanto Rogina Villegas como los otros doctrinarios que hablan en torno a estas modalidades nos dicen que la condición es de dos tipos, que decíamos hace rato también en la otra diapositiva. Puede haber condición suspensiva y condición resolutiva, ¿ok? Condición suspensiva o condición resolutiva, ¿vale? Son los dos tipos. Vámonos con la primera, ¿ok? La primera, ¿vale? La condición suspensiva, ¿ok? Igualmente es un acontecimiento futuro que no estamos seguros de que vaya a realizarse, ¿ok? Pero su cumplimiento, ¿ok? Al cumplirse, al originarse ese acontecimiento, ¿qué efecto o qué consecuencia va a tener? Pues bueno, la consecuencia que va a tener es la extinción del mismo acto jurídico, ¿ok? Por eso se dice que es suspensiva, ¿vale? Déjenme revisar la plataforma, a ver si no está alguien en la salita, porque como medio sonó. Ok, déjenme verificar, pero parece ser que no. Ok. Entonces vamos a seguir. Entonces, la condición suspensiva, decíamos, ¿ok? Entonces, esa condición suspensiva es un acontecimiento en el futuro que no estamos seguros que vaya a suceder, pero que de suceder, ¿qué consecuencia va a darse? La extinción, ¿ok? La extinción de esa condición, ¿ok? La extinción de la condición o en su defecto del acto jurídico, ¿ok? Según se haya pues pactado o se haya acordado la forma de esa condición, ¿ok? Ahora, también vamos a tener por su parte, ¿ok? La condición que decíamos que es de tipo resolutoria, ¿ok? Resolutoria. Esa condición resolutoria igual es un acontecimiento en el futuro que no sabemos si va a darse, ¿ok? Pero que de originarse esa condición será de carácter resolutorio. ¿Por qué? Porque se cumple, ¿ok? Se cumple y resuelve, como lo vemos aquí, resuelve la obligación, ¿ok? La obligación es como si no hubiera existido, ¿ok? ¿Esto qué significa?
Pues significa que la resolución, ¿qué significa? Pues significa que la resolución específicamente, bueno, eh, digo, la condición resolutiva implica que de acontecer el acontecimiento que estamos diciendo, o sea, ya al ser certero, lo que nos da es que la obligación se extingue, ¿ok? Y se extingue como si no hubiera existido, es decir, como si no existiera la necesidad de mantenerla abierta. ¿Por qué? Porque ya se cumplió y al cumplirse el compromiso tal cual, ¿ok? Al cumplirse el compromiso tal cual, pues bueno, ese compromiso ya no debe de permanecer abierto, esa obligación ya no debe permanecer abierta, ya está cumplida. Entonces, por lo tanto, puede dejar de mantenerse abierto el compromiso, se cumplió la condición, se cumplieron los puntos necesarios para que la obligación de inicio a fin concluyera y por lo tanto, pues el acto jurídico también se extingue. ¿Ok? Entonces, como podemos observar esta condición, pues lo que hace es que va, como lo dice, de por medio la existencia del acto jurídico, ya sea, ¿ok? Porque probablemente, ¿verdad? De esa condición pueda nacer el acto jurídico en sí mismo o una obligación y en su defecto, pues, eh, debamos quizás extinguirlo, ¿ok? Y acuérdate que es de dos tipos. Vamos a avanzar un poquito más, ¿ok? Ahora entonces teníamos entonces esos dos tipos de condiciones, acuérdate, condición suspensiva y condición resolutoria. Seguimos en la condición, ¿ok? Entonces, ¿ok? Fíjate bien, vamos a complicarlo un poquito más, no porque yo quiera complicarlo, sino porque, pues bueno, el tema lo amerita, es decir, vaya, así está dispuesta la teoría y la práctica, pues, de este tema, ¿ok? Y dirán ustedes, más ¿cómo se llama? Más pues más clasificación, o sea, si de por sí la condición ya se divide en dos, que decíamos resolutiva y suspensiva, encima de todo, todavía la vamos a subdividir un poquito más, sí, ok, todavía la tenemos que subdividir, ok. Entonces, fíjate bien, existen otros tipos de condiciones, ok, que se dice que derivan de estas primeras dos, ok, fíjate bien, ok. ¿Por qué pueden derivar de estas dos? Porque son condiciones o tipo de condiciones, o sea, digamos, las legales son la suspensiva y la resolutiva, porque todos los contratos tienden a ese tipo de condiciones, pero están de acuerdo que no todas las personas hoy en día, inclusive aún en esta modernidad, no todas las personas se asesoran de abogados como nosotros. Por lo tanto, saben o sin querer la negociación del contrato se da y establecen condiciones para cumplirlo, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo de una condición suspensiva, ¿ok? El acto jurídico, al ser suspensivo, pues bueno, o tener una más bien una condición suspensiva implica que el efecto del acto jurídico no se va a dar, para que lo entendamos un poquito más, el efecto del acto jurídico no se va a dar hasta que se cumpla, ¿ok? La condición que le estamos poniendo, por algo es suspensivo, o sea, el acto jurídico queda en suspenso, es decir, congelado a que se cumpla o se perfeccione hasta que no se dé la condición. Te voy a poner el ejemplo. Eh, Te dono mi casa si te titulas, así que te diga tu papá, ¿no? Por ejemplo, mira, esta casa está a nombre de tu mamá y mío, o sea, somos los dueños de la casa, pero mira, si tú te titulas, cuando te titules yo te voy a dar un regalo y ese regalo es la casa
En cuanto tú te titules, la vamos a poner a tu nombre, ¿ok? Entonces, ese acto de donación, además de ser a lo mejor un regalo porque te vas a titular de tu licenciatura, implica también, si lo vemos jurídicamente hablando, porque la donación es un contrato jurídico, se tiene que validar a través de un contrato jurídico. Normalmente ante un notario se tendría que hacer ese acto jurídico de donación para que tenga validez. Implica también jurídicamente un traslado de dominio, es decir, pasar la propiedad o el dominio de propiedad que tienen tus papás, traspasártelo a ti para que ahora la casa esté a tu nombre. Y bueno, para eso es el contrato de donación, pero igualmente todos los trámites que va a realizar el notario para escriturar la casa, a tu nombre y que ya no salga a nombre de tus papás. ¿Ok? Entonces hasta ahí digamos, bueno, queda claro, pero está suspendido, es decir, esa donación no se va a llevar a cabo, ese contrato de donación no se va a perfeccionar o a llevar a cabo ante un notario si tú no cumples la condición. ¿Cuál es la condición? Pues de que tú te titules, y si tú no te titulas, terminas tus materias y no nada más eso, sino que pasas a lo mejor tu examen profesional, de pasar tu examen profesional obtienes efectivamente el título con validez oficial que te da la SEP y hasta tramitas tu cédula, pues bueno, hasta que no suceda todo eso, pues tus papás no van a donarte la casa, por lo tanto tampoco harías todos esos trámites ante notario, ¿ok? Entonces ahí tenemos esa parte, pero ahorita es un simple ejemplo de esta condición suspensiva, ¿ok? ¿Por qué te pongo el ejemplo? Porque digamos esa condición o este ejemplo que estamos mencionando va de por medio la asesoría a lo mejor de un abogado, en donde el abogado te diga, bueno, es un pacto que se va a dar entre ustedes, lo podemos poner en un contrato. Y bueno, de suceder la titulación con todos los pormenores que ya te dije, ¿verdad? Pues bueno, entonces se tendrá que cumplir que se haga el traslado de dominio oficialmente ante notario de ustedes, papás, al chiquillo, a la chiquilla que se va a titular ya como abogado en el ISEL, por ejemplo, pero con toda la formalidad también, ¿verdad? De que se titule. Entonces, es una condición suspensiva, ¿vale? Entonces, se puede todo hacer un acuerdo ante un abogado que tenga validez, y nosotros, ambas partes, papás e hijo, aceptar eso y que cuando se dé la condición, bueno, se dé lo que legalmente hablando se requiere, sí, ¿ok? Sí, 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 ¿vale? Pero eso es cuando nos asesoramos. Cuando no, surgen las otras condiciones que en algunas ocasiones pues es por la falta de asesoramiento jurídico, ¿ok? Para cerrar, por ejemplo, los ejemplos de estas condiciones, nos falta el ejemplo de la condición resolutoria. Entonces, acuérdate, la condición resolutoria implica que tenemos el acto jurídico, ¿ok? Que va a generar sus efectos jurídicos o las consecuencias jurídicas que decíamos en las otras clases, pero se va a extinguir ese acto jurídico una vez que se cumple la condición, ¿ok? Por eso es resolutiva, porque la obligación principal que va de la mano del acto jurídico se cumplió, por lo tanto ese compromiso se cumplió, entonces ya se cierra el compromiso y ya el acto jurídico se perfecciona tal cual, ¿ok? Te pongo el ejemplo de condición resolutiva, que es en la que estamos. Te vendo mi coche, pero si no pagas en 3 meses se cancela la venta, ¿ok? Entonces, ¿esto qué significa? Pues significa que el acto jurídico de compraventa se generó, sí, porque hay un acuerdo entre comprador y vendedor, ¿ok? A lo mejor el primer pago es el enganche, ¿ok? Pero tú no tienes todo el dinero para pagarle a la persona, entonces, por lo tanto, pues
te da 3 meses de plazo para terminar de pagar, pero con la condición, ¿ok? ¿Cuál es la condición? De que pagues en 3 meses. Caso contrario, se cancela la compraventa, ¿ok? Entonces, si tú cumples, ¿ok? La condición es que tú pagues. ¿En cuánto tiempo tienes 3 meses? Si en determinado momento, tú pagas en esos 3 meses, o vamos a suponer, me veo muy así pro, trabajo 2 turnos, voy juntando, hasta me duele el codo con tal de seguir juntando, aminoro gastos hormiga, para juntar el dinero y lo junto en 2 meses, estás cumpliendo porque estás pagando dentro del plazo máximo que se te dio, son 3 meses, pero si tú terminas de pagar en 2 meses, la compraventa sigue activa, se puede perfeccionar porque le estás pagando a la persona y que le estás pagando el valor completo del auto, ¿no? Para tú poder ser el dueño de ese vehículo. Entonces, está bien si tú lo terminas de pagar antes de esos 3 meses, no estarías haciendo nada mal, ¿ok? Ni contrario a lo que se negoció, ¿ok? Entonces, al tú pagar, pues tu compromiso de pago como comprador se estaría extinguiendo, lo estarías cumpliendo ese compromiso al 100%. Entonces, tú al cumplir tu parte como comprador, que es pagar el valor completo del auto, ¿para qué? Para adquirir ese auto, estarías cumpliendo al 100% lo que se espera de ti como comprador en el contrato de compraventa. Por lo tanto, al no haber ya otra obligación de tu parte, pues se extingue tu rol y tus compromisos como comprador, ¿ok? ¿Por qué? Porque cumpliste en tiempo y forma lo que se estableció, pagar el valor del auto en un plazo máximo de 3 meses, ¿ok? Entonces, ese sería el ejemplo de la condición resolutiva, ¿ok? Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues adelante, me van comentando para que lo vayamos verificando. ¿Ok? Entonces, esos 2 ejemplos de condición suspensiva y resolutiva, pues bueno, son, digamos, muy comunes, pero puede haber de por medio, como te decía, asesoría jurídica, ¿ok? Pero a veces cuando no la hay, pues podemos tener en determinado momento los otros tipos de condiciones, ¿ok? Que se pueden, digamos, como alinear a lo legal, claro que sí, habrá unos tipos de condiciones que sí se podrán como que alinear a lo legalmente esperado y otra que de plano no, ¿ok? Y ahorita vamos a ver precisamente eso. La primera con otro tipo de condición, pues la imposible, ¿ok? Es cuando desde el punto de vista jurídico, pero también físico de alguna de las partes, ¿verdad? Pues yo establezco la condición, pero lamentablemente en el mundo físico de la persona, pues ya no es posible realizarlo. ¿Ok? Te voy a poner físico o jurídico, te voy a poner un ejemplo. Igualmente con lo del auto. Vamos a suponer que, bueno, me diste 3 meses para pagar y pues yo como comprador estoy, como decíamos, trabajando 2 turnos, estoy viéndome súper codo para juntar el mayor dinero que yo pueda. O sea, yo como comprador estoy haciendo mi parte y tú como vendedor pues tienes la condición, yo te digo, bueno, está bien, yo te pago en 3 meses, pero yo también como comprador te voy a poner una condición. La condición es que pues tú cada mes me permitas ver pues que el auto todavía está en tu poder, a lo mejor como dueño hasta este momento, ¿verdad? Porque ya vas a dejar de serlo cuando yo te termine de pagar el valor de tu carro. Pero bueno, mientras sucede eso, yo cada 2 veces al mes, por ejemplo, durante esos 3 meses, 2 veces en cada mes, yo necesito que me dejes ver el auto, que está en buenas condiciones, que tú sigues siendo el dueño, que obviamente lo estás resguardando ahí hasta que yo te termine de pagar, para que
pues ya pagándote el valor, pues tú inmediatamente pues me das el auto con las llaves, ¿no? Y la factura sobre todo, ¿no? Que es lo importante. Ah, sí, claro, está bien. Hasta ahí, pues la condición, digamos, es normal, no estamos pidiendo nada ilegal, ¿no? Sin embargo, vamos a suponer que en el segundo mes, pues yo como el dueño original, como vendedor, pues salgo de mi casa, salgo a trabajar, obviamente no uso el vehículo porque la idea es mantenerlo bien. Salgo de mi casa, dejo el auto a lo mejor estacionado fuera de mi casa porque pues a lo mejor en donde vivo no hay lugar para estacionarlo dentro de mi domicilio, entonces siempre lo dejo afuera de la casa y en determinado momento pues lamentablemente, ¿verdad? Cuando voy regresando de trabajar, pues resulta que se robaron el auto, ¿ok? Bueno, yo pongo la denuncia y shalala como dueño hasta ese momento, pero resulta que ese día que robaron y que yo voy regresando también de denunciar el robo, pues resulta que ese día tú querías ver el auto y obviamente pues yo ya no puedo enseñártelo, estoy imposibilitado físicamente de mostrártelo, no porque no quiera, sino porque lamentablemente pues el auto fue robado, entonces ¿qué te voy a mostrar si ya no lo tengo? ¿Ok? Entonces eso implicaría que esa condición pues es nula, es decir, ya no tendría validez. ¿Por qué? Porque no la puedo cumplir, porque físicamente estoy imposibilitado de mostrarte que tengo el auto. ¿Por qué? Porque me lo robaron. Y obviamente tú no me podrías exigir eso porque te estoy demostrando pues de que en ese momento pues sucedió ese acontecimiento y me resulta también imposible cumplirla y a ti imposible de validar esa parte, ¿no? De que yo todavía tengo el vehículo pues por lo que sucedió. Entonces ahí tenemos esa condición cuando se vuelve imposible, pero también se puede volver ilícita, ¿ok? Porque a lo mejor en un inicio, ¿verdad? Pues yo te pongo la condición normal, pero resulta que se vuelve ilegal. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo algo que es contrario a la ley y a las buenas costumbres. ¿Ok? Y a lo mejor tiene que ver con la ilicitud del objeto. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo te rento la casa, ¿ok? Entonces, resulta pues de que yo te permito utilizar mi casa, tú me pagas una renta, la utilizas en los términos y condiciones que yo te digo, ¿ok? Y es para uso habitacional, para ti, para tu familia. No la puedes modificar, o sea, no la puedes pintar, no la puedes alterar en la estructura y shalala, como todos los contratos de arrendamiento. Y tampoco la puedes subarrendar, ¿ok? Es decir, yo te la estoy rentando a ti, pero tú no se la puedes rentar a nadie más. ¿Por qué? Pues porque si no, pues digamos, el contrato se haría nulo porque tú estás haciendo algo ilegal, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que, pues una de las condiciones es que yo no altere el inmobiliario, ¿no? La infraestructura, pero resulta que sí lo hago. Y sin querer, al hacer eso, pues afecto la estabilidad de tu casa y se cae un muro, ¿no? Entonces yo digo pues que el muro yo no lo alteré, sino que de buenas a primeras, pues se cayó solo, o sea, yo no lo alteré, se cayó. Yo no sé cómo pasó, pero se cayó una pared por dentro de la casa y al caerse esa pared, pues también se cayó una parte del techo.
Entonces, yo digo que eso es causa de terminación del contrato y dices, pues sí, ok, sí puede serlo, pero ahí tendríamos que validar pues que efectivamente a lo mejor de tu parte, como dueño de la casa, pues tú sí diste específicamente el inmobiliario habitable, sin ningún desperfecto, sin ningún vicio, estableciste condiciones de uso normal y viables, ¿verdad? Pues específicamente para el inmueble, pero que desafortunadamente tú dentro de las condiciones que se te establecieron de uso las volviste ilícitas porque afectaste la propiedad de una forma en la que no debías de realizarlo y de una forma contraria a cómo debías de conservarlo. Entonces eso puede afectar también la existencia y mantener el contrato abierto, sí. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ese ejemplo de condición ilícita. También podemos tener condiciones que se convierten en potestativas. ¿Ok? ¿Por qué potestativas? Porque a veces la condición no depende, ¿ok? O más bien, técnicamente la condición no debería de depender de si puedo o no puedo, pero lamentablemente en la práctica a veces se vuelve potestativa la condición. ¿Por qué? Recordemos que son acontecimientos futuros. Yo doy por entendido que en algún momento se va a cumplir la condición, sin embargo, no sé cuándo se vaya a cumplir, ¿ok? Y si se cumplirá o no se cumplirá. Pero en algunas ocasiones la condición implica un dar, hacer o no hacer. Y eso ya dependerá de la voluntad de la persona que se obliga con base en la condición para realizarlo. ¿Ok? Te pongo un ejemplo. Volviendo a lo de la cuestión del auto, ¿ok? La condición del auto de que, bueno, yo te lo compré y tengo 3 meses para pagar. A lo mejor en el primer mes te pago bien, sin ningún problema, pues era el enganche. Vamos a suponer que el auto cuesta 80,000 pesos. Pues yo te di 3, 6, 9. Vamos a suponer que te di 20,000 pesos de enganche. Yo te di los 20,000 pesos el primer mes y sin ningún problema. El segundo mes, pues te pagué 30,000 pesos y ahí ya tenemos 50,000. El tercer mes yo te tengo que pagar otros 30 para que sean los 80,000 pesos. Pero resulta que entre el mes 2 y el mes 3 me quedo sin dinero. Sin dinero, digo, sin empleo, me quedo sin trabajo y bueno, encima de todo, al despedirme, pues no me pagan mi finiquito luego. Entonces, la condición es que yo te pague en 3 meses, sin embargo, ahí se vuelve potestativo. Sin querer, ¿verdad? Hay un tercero, en este caso, el que era mi jefe o mi patrón, que no me pagó mi finiquito y por lo tanto yo ya me veo en la imposibilidad de pagarte los 30,000 completos. A lo mejor solo te pude juntar 10, pero pues yo dependía de que, pues bueno, obviamente con mi sueldo de este mes, pues te pudiera juntar los 30, pero pues lamentablemente me corrieron y encima de todo no me pagan el finiquito y entonces pues no te puedo pagar. Aquí ya es una cuestión de que pues por causa de un tercero y por este acontecimiento ya no es de mi voluntad, es decir, ya no depende directamente de mí el poder cumplir el compromiso, ¿ok? Entonces se vuelve ahí potestativo. ¿Ok? Si puedo, cumplo una parte, si no, pues no cumplo nada, pero no es porque yo no quiera, sino porque en este ejemplo un tercero y por los acontecimientos que se dieron ya no me es posible. ¿Ok? Entonces hay veces que esas condiciones se vuelven así y esto es por falta a veces de previsión y de esa asesoría legal. ¿Ok? Cuando tenemos esos compromisos de, voy a pagar en tanto tiempo, las condiciones son a pagar en tanto tiempo,
Debo de conocer cómo es la forma en la que me estoy comprometiendo para saber si efectivamente yo voy a poder cumplir en ese futuro lo que de por medio yo quiero o debo de realizar. Si no, pues la idea es que mejor el acto jurídico no se celebre, ¿ok? Porque podemos volver sin querer la condición potestativa, que dependa de nosotros, que dependa de otros acontecimientos, el que lo podamos lograr o no, ¿ok? También podemos tener una condición casual, ¿ok? ¿Qué es lo que implica esta condición casual? Es en donde depende enteramente de la voluntad de la persona, ¿ok? De su interés directo, el cumplirlo o no. Y a ese tipo de condiciones la tenemos mucho en los préstamos, ¿ok? El préstamo te condiciona a pagar de cierta forma. Te dicen, mira, yo te voy a prestar, a lo mejor como lo vemos en Monte de Piedad, tú empeñas, te prestan y te dicen, tu cantidad de pago es de tanto y lo vas a pagar en estos refrendos, ¿no? En 200 pesos, por ponerte un ejemplo. Ok, me prestaron 2,000 y yo lo voy a pagar en 6 refrendos de 300 pesos, por ejemplo. Ok, y eso sí, pago así a tiempo, ¿verdad? Si no, pues el refrendo de ese mes se eleva pues para cubrir los intereses, ¿no? Pero si tú pagas a tiempo, pues son 300 pesos y hasta terminas pagando un poquito menos de lo que te prestaron, pero al final pues sales ganando, ¿ok? Entonces, pues la condición es que, bueno, llegada la fecha del refrendo, ya sea ese día un poquito antes, yo cumpla, ¿ok? Pero a lo mejor depende de mi voluntad, desafortunadamente, si lo hago ese día o lo hago antes. A lo mejor de mi voluntad no puedo ir antes, entonces digo, no, me espero al mero día, ¿no? Y el mero día, no junté, no voy. O se me dio un gasto y bueno, los 300 que era para el refrendo, pues no, ya me los tuve que gastar porque pues sí era necesario hacer un gasto y pues ahí tenía el dinero y me lo gasté. Y dices, bueno, después, pues ni modo, 2 o 3 días después, pero ya sé que no voy a pagar 300. Junto los 300 y un poco más, vamos a suponer, son 450. Ay, no, 450 ya no, no los pude cumplir, no, no los pude juntar, pues ya ni modo, me voy al siguiente mes y a ver si los puedo pagar, ¿no? A ver si lo puedo pagar. Entonces ya sin querer, ahí ya la condición o las condiciones de pago se volvieron casuales, ¿ok? Porque ya fue cuestión de mi voluntad desde el inicio no poder pagar y aunque tenía una forma de realizarlo, pues sin querer dejé pasar esas facilidades y sin querer ya se volvió casual, dependiendo totalmente de mi ánimo, de mi interés, el hacerlo o no, ¿ok? También puede combinarse o hacerse una condición mixta en donde tenemos lo potestativo y lo casual, ¿ok? Que es muy raro que suceda, pero puede darse el caso, ¿ok? Pero normalmente o la condición se vuelve potestativa o la condición se vuelve casual, ¿ok? También podemos tener condiciones positivas. Esas condiciones positivas son en las que el acontecimiento, al ser futuro y no saber si se va a realizar, corresponde, ¿ok? Corresponde a un hecho natural o del hombre, ¿ok? Como a veces lo vemos en los memes, ¿no? Oye papá, ¿cuándo me vas a regalar tu carro, no? Vamos a suponer que tiene una camioneta muy buena, una Tahoe, pues color plata, pues así semideportiva, súper elegante por dentro, yo me vería muy bien en ese carrito, pero mi papá, bueno, ni siquiera me deja,
¿no? Ni siquiera me deja tocarla ni nada, ni prenderla. Es más, hasta él va manejando y le quiero cambiar a la estación de radio y ni me deja, ¿no? Y entonces ya fastidiado de esas actitudes, un día se te ocurre hacer el meme a tu papá y decirle, oye papá, ¿cuándo me la regalas? Porque está la verdad muy padre tu camioneta. Y tu papá te dice, mira, te la voy a regalar si después de hoy, durante 3 días seguidos, llueve y graniza al mismo tiempo. Cuando eso pase, yo te la regalo. Antes no. Y tu papá lo dice así, ¿no? ¡Guau! Súper seguro de, ay, sí, ¿cuándo va a llover y granizar? Sobre todo 3 días seguidos, ¿no? Y hasta le dices, oye papá, que llueve y granice todos los días, o sea, esos 3 días, sí. ¿Todo el día o solo que llueva y granice tantito, pero así junto, llover y granizar? Tantito, con que tantito durante 3 días seguidos llueva y granice al mismo tiempo, yo te la doy. Pero en esta semana, sí, papá, en esta semana, te dices tu papá, sí, en esta semana, si llueve y graniza tantito, pero junto, llover y granizar, aunque sea nada más 10 minutos, 1 hora, media hora, si a partir de mañana y los otros 2 días llueve y graniza, te la doy, te la regalo. Ahí estamos sujetando una condición de un hecho natural. Igual y tu papá dice, ay, pues ya es primavera, ¿no? Todavía no es época de lluvias, entonces no va a llover, muchísimo menos granizar y muchísimo menos las dos cosas al mismo tiempo. Y muchísimo menos 3 días seguidos, entonces nunca le voy a dar la camioneta, ¿no? Pero ya ahí te puso una condición positiva, o sea, es algo que puede pasar, no sabemos si sucederá o no sucederá, pero estamos condicionando a un hecho natural, ¿no? Decíamos la lluvia y el granizo. ¿Ok? Como sucede en esos memes, ¿no? El colmo del meme sería pues que si pasara 3 días seguidos, a lo mejor por el cambio climático y porque tú, ¿verdad? Sí estuviste pendiente del clima y dices, yes, hoy sí llueve y graniza, aquí dice y pasa, ¿no? Y dices, y mañana pasa otra vez, y dices, y ya van 2 de 3, ¿no? Y si pasa un tercero, ups, ¿no? El colmo, papá, dame tu tajo, porque, pues porque ya cumplimos la condición, ¿no? Positivamente tú la estableciste, sujetándola a este hecho natural, pues bueno, ¿no? Sucedió y pues a lo que acordamos, eso sería el colmo, ¿no? De ese meme. Y también podemos tener condiciones negativas. ¿Qué implica esa condición negativa? En que no se realice un hecho o se genere una abstención, ¿ok? Que no se genere un hecho o realicemos una abstención. Por ejemplo, ¿qué les gusta? ¿Qué les gusta? Por ejemplo, como nos dicen o nos decían cuando estábamos más pequeños en la primaria, que queríamos ir al cine o algo, ¿verdad? Que le salía caro a los papás, por ejemplo, ay papá, quiero que me lleves de vacaciones. Y te decía el papá, ¿no? Pues sí, te voy a llevar de vacaciones. ¿Cuándo? Pues mira, te llevo de vacaciones a lo mejor en Semana Santa, en una de las 2 semanas de esas de vacaciones que se dan ahí en la Semana Santa, ya sea la semana mayor o menor, pero siempre y cuando tú no repruebes, ¿ok? Si tú no repruebas en ese trimestre matemáticas, te llevo de vacaciones. Entonces ahí tú te tienes que abstener de qué, de reprobar. Si tú cumples esa condición de que no reprobé, entonces te tendrían que dar ese premio. ¿Pero por qué? Porque ahí tú te estás absteniendo de qué, de reprobar. Te estás absteniendo de no tener
malas calificaciones, ¿vale? Ahí tendríamos esos ejemplos, ¿ok? En cuanto a las formas que pueden adquirir las condiciones. Y como ves, es cuando pues a veces se generan pues sí negociaciones en donde a lo mejor sí va de por medio un acto jurídico, pero no la protocolización o la legalidad en sí de plasmarlo en un contrato, pero se da el acuerdo entre dos personas sin la asesoría para legalmente pues hacerlo bien, ¿ok? Y sin querer, digamos, la condición adopta cualquiera de estas formas, ¿ok? Las podemos legalizar, es decir, hacerlas como más congruentes para que dejen de ser potestativas, para que dejen de ser casuales, para que dejen de ser positivas o negativas. Sí, siempre y cuando a lo mejor lo plasmemos en un contrato, siempre y cuando veamos, ay, mira, es que aquí tú le dejaste a 3 meses, pero ¿qué pasaría si no te puede pagar en el último mes y a lo mejor es por causa de fuerza mayor? ¿Estarías dispuesto a darle más tiempo? No, pues que sí, entonces, bueno, podemos negociar esa posibilidad, pero siempre y cuando me demuestre que fue por causa de fuerza mayor, que no me puede pagar en 3 meses, ¿verdad? Pero sí está la intención de hacerlo. ¿Por qué? Porque si quiere el auto. ¿Por qué? Porque sí está dispuesto a pagarme, solo que efectivamente fue por causa de fuerza mayor que no me pudo pagar. Entonces ahí tenemos un ejemplo de que sí, sí se pueden volver legales. Recuerda que si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues adelante, pueden hacerme su comentario dentro de la plataforma para que yo pueda verlo y, bueno, darle respuesta a la pregunta o leer el comentario que ustedes tengan. ¿Ok? Ahora bien, ¿ok? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo va a funcionar esta condición? Porque muchas veces en algunos contratos pues vemos la condición, pero no sabemos qué esperar, ¿ok? Nosotros como abogados a lo mejor sí, por cómo nos enseñan este tipo de temas, pero ¿qué es lo que tenemos nosotros que mencionar? Mencionarle a nuestro cliente que de darse el acontecimiento, de generarse lo que se espera, ¿ok? Lo que está, como vemos aquí, previsto por esta condición, ¿ok? Se retrocede a una época anterior, es decir, el contrato se perfecciona, pues como originalmente se estaba esperando que se perfeccionara. Contrato de compraventa. ¿Qué negocié yo? Pues de que me pagaras en 3 meses. ¿Lo hiciste? Sí. Entonces, al darse la condición, pues digamos que se perfecciona, ¿ok? Es decir, los efectos que esperábamos se retroceden hacia el inicio de la negociación para validar que sí se dio la condición y lo que se pactó por escrito en ese contrato. ¿Al grado de qué? De que el contrato se perfeccionó y el compromiso queda ya cumplido y sin efectos de volverlo a exigir. ¿Por qué? Porque ya lo cumpliste una vez y ya no es necesario que se vuelva a exigir. ¿Ok? Entonces, esa parte es lo que nosotros tenemos que considerar. Claro que si la condición se frustra, es decir, si la condición no se lleva a cabo, pues bueno, esta afectaría pues obviamente el cumplimiento de acuerdo a lo pactado del acto jurídico, ¿ok? ¿Y qué es lo que generaría el incumplimiento del contrato? Que principalmente esos incumplimientos de contrato son, pues porque precisamente la condición simple y llanamente no se llevó a cabo, lo que genera pues el incumplimiento del contrato, ¿ok? Y bueno, da paso a que se pueda exigir el cumplimiento, pues a través de los mecanismos que normalmente conocemos, una demanda, extrajudicialmente ir a solicitar el pago, etcétera. Hasta inclusive, pues a veces la cancelación del mismo contrato, ¿vale? Que puede ser uno de los efectos. Ahora, hay que ver
¿verdad? Hay que ver también cómo podemos analizar estas cuestiones también de la condición, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo cómo estudiar o cómo comprender la realidad que hay en torno a la condición, ¿ok? Las condiciones normalmente se pactan entonces en el acto jurídico, en la negociación del acto jurídico, en la negociación del contrato, la respuesta es sí. Entonces, cuando uno realiza el contrato, pues obviamente la condición es algo que damos por hecho de que se puede realizar en un futuro, que es posible para las partes llevar a cabo la condición, sí, pero no sabemos exactamente cuándo o cómo se realizará, pero se llevará a cabo, ¿ok? Entonces, antes de que se realice la condición, ¿ok? Cuando se tiene una condición suspensiva, como lo vemos aquí, ¿ok? Mientras no se realiza la condición, pues la obligación no nace, como veíamos en lo de te dono, ¿verdad? Te dono la casa si te titulas. Pues mientras no te titules, no hay necesidad de llevar a cabo el acto jurídico, ¿ok? Porque pues la condición no se ha llevado a cabo. Si fuera resolutiva, ¿ok? Si no se verifica que ya se llevó a cabo la condición, pues específicamente la obligación sigue existiendo, el compromiso sigue existiendo, ¿ok? Entonces tenemos esa parte. Ya una vez que se lleva a cabo la condición, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a esperar? Acuérdate, si la condición es suspensiva, ¿ok? Ya una vez que se lleva a cabo el acontecimiento, la obligación, ¿ok? Nace. ¿Ok? La obligación que nació en el momento en el que se pactó el contrato, pues debe de realizarse. Como decíamos, pues te dono la casa si te titulas. Ya me titulé, luego entonces está el nacimiento de la obligación de qué? De que me transmitas la casa, de que la pongas a mi nombre y se den los efectos jurídicos de lo que negociamos, de lo que pactamos, ¿no? Si hay una condición resolutiva, pues una vez de que se realiza el acontecimiento, la obligación se extingue. Como decíamos, me pagas en 3 meses, por lo tanto, tu compromiso como comprador, perdón, pues se extingue, pero a la vez mi obligación como vendedor pues es transmitirte el auto. Ya hecho eso, pues el contrato se perfecciona al 100%, por lo tanto la compra-venta se realiza y ya no es necesario dejarla abierta. ¿Por qué? Porque ya se llevó a cabo como se esperaba. Tú me pagaste, yo te entregué el auto y punto. ¿Ok? Este, pero también acuérdate que decíamos hace rato, puede haber una condición, pero lamentablemente, ¿ok? No puede cumplirse, como decíamos, por causas ajenas a nosotros o por cuestiones, pues, de terceros que nos impiden esa realización. ¿Qué es lo que va a pasar? Si la condición es suspensiva, ¿ok? Y lamentablemente no la podemos llevar a cabo, bueno, la obligación no va a nacer, es decir, el compromiso no se va a llevar a cabo, ¿ok? Entonces, aún así seguiríamos en una cuestión incierta, ¿ok? Vamos a suponer, pues, si te titulas, te dono la casa, ¿no? La pongo a tu nombre. Bueno, pero si por causas de fuerza mayor, vamos a suponer, pues, como por ejemplo por pandemia, ¿no? Que sucedió que muchos chicos terminaban en ese año carreras, pero a lo mejor, pues por pandemia, a lo mejor, la escuela no pudo realizar los trámites legales, pues para sacar títulos y cédulas, se suspendió un poquito esa situación, un año, entonces, pues bueno, en ese año que yo quería, pues ya ser dueño de la casa, pues resulta que no, no lo pudimos cumplir, ¿no? A lo mejor la idea era, pues tu carrera dura 3 años,
Pues de hoy que entras en la escuela a 3 años, pues ya si te titulas así bien, en ese tercer año obtienes título, cédula y todo, pues yo te hago la donación. Pero como vino la pandemia y no pudo cumplirse por esa situación, pues bueno, aún así el compromiso existe, pero hasta que tú no cumplas tu otra parte, que es titularte, pues nosotros no estamos en la obligación de donarte nada, ¿ok? Y si fuera resolutiva la condición, ¿ok? Es simplemente la obligación de no poderse cumplir esa condición resolutiva, la obligación se convertiría en una obligación pura y simple, ¿ok? Toda vez de que no se extingue. Ejemplo, decíamos hace rato, pues te doy 3 meses, ¿no? Te doy 3 meses para que me pagues el auto, ¿verdad? Y ya terminado el pago en esos 3 meses, pues yo efectivamente, pues te doy el auto, pero tú ya me pagaste. Pero si pasan esos 3 meses y tú no me has pagado ni un solo quinto, pues en el tercer mes, al no haberse cumplido pues esos pagos que yo esperaba cada mes, pues en automático es la obligación pura y simple. Oye, yo te di 3 meses para pagar. Pues sí, es que no pude, mira, no pude hablar contigo, me da mucha pena, no pude juntar dinero, me quedé sin trabajo. Pues mira, lamentablemente no tengo seguro social, entonces tampoco pude tramitar la cosa del desempleo y no he encontrado trabajo. Así que me dé suficiente como para comprar el auto. Luego entonces, pues sí, hago talachitas, ahí trabajitos X, pero pues la verdad es que nada más me da como para mantenerme yo y los pocos gastos de la casa, pero pues lamentablemente pues no como para juntarte el dinero, ¿no? Así para irte dando los pagos que esperábamos, pues no, una pena, ¿verdad? Pero pues así está mi situación y hasta ahorita pues te pude avisar, ¿no? Y qué pena, ¿no? Y dices, no, pues sí, muy mal, no lo pudiste cumplir, pero ¿qué crees? Es que si no me das entonces completo el pago, pues lo siento, pero ya no te voy a vender el auto, lo voy a tener que volver a ofrecer a alguien más que sí me lo pueda comprar. Entonces ahí es el ejemplo en donde la obligación se vuelve pura y simple. O sea, todavía te da la oportunidad, mira, sí me interesa que me lo compres, comprendo tu situación lamentable, pero si no me pagas ahorita los 80,000 que quedamos, pues entonces efectivamente no se va a llevar a cabo la compraventa, y voy a tener que volver a ofrecer el vehículo, pero a ti ya no, tú totalmente descartado, se lo voy a vender a alguien más y bueno, ya veremos cómo le vendo a esa persona el auto, pero pues evidentemente a ti no, si no me pagas ahorita completos los 80, ya no celebramos la compraventa, ¿ok? Ahí sería un ejemplo de condición resolutiva que se vuelve pura y simple por no haber cumplido la condición o las formas en las cuales se pactaron las condiciones. Ahora, vámonos a lo demás. Espérenme. Por acá. ¿Ok? Las otras modalidades, ahorita ya vimos la primera, la condición. Vámonos a la segunda modalidad, el término o plazo. ¿Ok? Este término o plazo también afecta al acto jurídico, sí, en cuanto a su exigibilidad. Podríamos decirlo en cuanto a su cumplimiento. ¿Ok? Entonces, va en función de exigir el acto jurídico, ¿ok? ¿Por qué? Porque se entiende que ya cuando tenemos término y plazo, el acto jurídico ya existe con todos sus elementos, ¿ok? Con todos sus elementos. Pero vamos a tener que considerar igualmente lo siguiente, ¿ok? Vamos a tener un término y un plazo que pueden afectar que la realización.
con todos los elementos del acto jurídico, aún así el acto debe de tener, sí, consentimiento, objeto, licitud, forma, etcétera, pero con todos esos elementos, pero va a haber una forma de exigirlo, es decir, una forma de cumplirlo, ¿ok? Y a eso es a lo que va enfocado el término y plazo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el plazo o el término van a ser igual, un acontecimiento futuro, pero a diferencia de la condición, acuérdate, la condición también es algo futuro que no sé si vaya a pasar, pero la idea es que suceda bajo la forma en la que la condición fue pactada. Sin embargo, aquí el término o plazo es un acontecimiento también futuro, pero que sabemos que va a llegar, que se va a realizar, ¿ok? Es de realización cierta, porque hay un día específico, digamos un día cierto para poderlo cumplir, ¿ok? Y que puede suspender los efectos del acto jurídico o extinguir sus efectos, ¿ok? Entonces, esa parte es muy importante. El término es futuro, pero de realización cierta, que igualmente puede suspender o extinguir los efectos del acto jurídico, ¿ok? Ahora, ¿ok? Ahora, fíjate bien. Igual que la condición, vamos a tener una clasificación. Hay plazo suspensivo, ¿ok? Igualmente como lo ves aquí, ¿ok? También el plazo se tiene una clasificación, ¿ok? La primera clasificación, ¿ok? Es el plazo suspensivo, igual acontecimiento en el futuro que sabemos que se va a realizar, que es cierto, ¿ok? Pero que también es indispensable y que difiere los efectos del acto jurídico, ¿ok? Difiere los efectos del acto jurídico, es decir, los traslada en el tiempo, ¿ok? Y este plazo suspensivo por algo suspende los efectos del acto jurídico, los difiere, pospone esos efectos, ¿ok? Este plazo puede dividirse en tres efectos o tres formas en las que podemos ver esa suspensión, ¿ok? La primera forma impide la exigibilidad de la obligación mientras no se realice, ¿ok? Mientras no se realice, extingue lo que es espérenme tantito. Extingue pues precisamente el que se pueda exigir la obligación, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo. Como decíamos hace rato en lo de Luz Aviñón, ¿no? O sea, tú me prestaste por una joya, y yo pues quedé de pagarte en 5 meses. Tú por comodidad en esos 5 meses, vamos a suponer, pues me diste formas o condiciones de pago, pues para que no se me haga tan escabroso regresarte el dinero. Pero al final de cuentas hay una fecha límite, un plazo límite para terminar de pagarte todo el préstamo. Tú me prestaste 1,500, yo tengo 5 meses para poderte pagar esos 1,500 pesos, ¿ok? Entonces, hasta que no se dé, ¿ok? Hasta que no se dé ese plazo, es decir, esos 5 meses hasta que no se cumplan, pues tú no me puedes exigir la obligación. O sea, yo tengo esos 5 meses para juntar 1,500 más los intereses que me pactaste ahí.
Mientras tanto, tú no puedes ir y exigirme, dame mis, no sé, mis 2,500, por ejemplo. Te tengo que regresar 2,500, ¿no? 1,000 más de intereses, ¿no? Entonces, hasta que no se den esos 5 meses, tú no puedes ir cada mes y decirme, ¿ya me pagas mis 2,500? No, no puedes. ¿Por qué? Porque me diste de plazo, 5 meses para pagar y apenas voy en el mes 1, o sea que tengo 5 meses para juntar esos 2,500 pesos. Si pasados esos 5 meses, entonces efectivamente yo no te pago, entonces sí puedes venir a exigirme, antes no. ¿Ok? Ese sería el ejemplo. La otra forma en la que vemos los efectos del término suspensivo, evita que pueda correr la prescripción negativa de deudas. ¿Ok? Que es lo que vemos con lo de los bancos, que te dicen, ay, tú tienes una deuda con Bancoppel, sí. Esta desaparece, o sea, si tú no pagas, desaparece la deuda, 5 años después, por ejemplo. ¿Ok? Entonces dices, ah, pues perfecto, yo dejo de pagar durante 5 años y ya se puede prescribir. ¿Ok? Entonces por eso la gente luego deja de pagar y dice, ah, pues ya no va a pagar. 5 años sin pagar y pues ya la prescribo y ya no me la pueden cobrar. La respuesta es no, ¿ok? ¿Por qué? Porque mientras haya gestiones de cobro de parte del banco, no puede operar la prescripción a favor del deudor de cancelar la deuda a través de la prescripción, ¿ok? Entonces vamos a suponer que tú con el banco pues tienes tu cuestión de tu crédito, y para uso de tu crédito, pues bueno, tú tienes las formas en las cuales puedes disponer del mismo y también periodos ya establecidos para regresar esa lanita. Pero también mientras esté tu línea de crédito activa, es decir, seas cuentaviente de Bancoppel, pues el banco puede estarte haciendo gestiones de pago. Entonces ya cuando Bancoppel diga, no, pues no me paga aunque yo vaya y le cobre, no me paga aunque yo vaya y cobre, pues bueno, ya le vamos a cancelar la línea de crédito y acceso a tarjetas futuras aquí con el banco porque pues lamentablemente pues no hay ánimo de pagar. Entonces ya a partir de ahí de que te cancela el banco, ¿ok? A partir de ahí ya puede operar la prescripción, ¿ok? Mientras no, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un acontecimiento futuro y cierto. ¿Por qué? Porque el banco te dice, oiga, ¿no me va a pagar? No, pues es que no tengo. Bueno, le comento que a partir de hoy, y ahí está tu plazo hoy, pues le vamos a cancelar ya la línea de crédito, igualmente acceso a cualquier otro producto. ¿Ok? No, pues bueno, está bien. Entonces ya ahí, mientras ese hoy te cancelo no ocurra, tú no puedes prescribir tu deuda. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un ejemplo. Y el tercer efecto es que te imposibilita a ti como deudor para hacer el pago cuando se hubiera estipulado a favor del acreedor. ¿Ok? ¿Esto a qué se refiere? Ya son poquitas deudas, que están así, ¿ok? Pero, por ejemplo, en créditos hipotecarios, hay algunos, no todos, no todos los bancos funcionan así, pero hay algunos bancos en los que te dicen, es que tu crédito hipotecario es de tanto y tus mensualidades para regresarlas son estas. Entonces, tú mes a mes tienes que pagar. Pero si tú pagas puntualmente mes a mes, durante todos estos años del crédito hipotecario, bueno, te comento que si tú vas cumpliendo, tu crédito se puede ir reduciendo, es decir, la cantidad, o sea, obvio los intereses van a ser menores y se puede ir reduciendo pues la cantidad que tienes que regresar. Ahorita es una proyección, pero cada año se te hace un ajuste si tú eres un deudor cumplido, pues el banco te da ese beneficio de, mira,
hace un año tú me debías, por ejemplo, 240,000 pesos, pero como el año pasado y los años anteriores, vamos a suponer, llevas 3 años pagando, durante estos 3 años tú has pagado puntualmente, nunca has pagado fuera de la fecha en la que te digo que tienes que pagar, pues bueno, el año pasado debías 240,000 pesos, pero ahora en 2026 te comento que tu deuda ya va a ser de 200, a lo mejor de 180,000 pesos, ¿no? Haciéndote un ajuste, ¿no? Y así cada año yo te voy a recompensar, pero siempre y cuando tú pagues. Y luego dices, oye, pero es que yo quisiera pagarte antes, vamos a suponer que me saqué la lotería ahora con lo del mundial, hice mis quinielas y pues mira, me gané un premio muy bueno. Te puedo pagar 150,000 pesos, ¿ok? 150,000 pesos, que es lo que te debo. Y a veces se tiene ese plazo, ¿ok? Ese plazo o ese término suspensivo y te dicen, híjole, mira, gracias por el esfuerzo de querernos regresar el dinero, hasta con intereses a lo mejor, siendo deudor cumplido, pero no te puedo admitir el pago, ¿ok? No te puedo admitir el pago así, al menos no hasta que se cumplan 6 años del crédito, por ejemplo. Vamos a suponer que lo hiciste a 10 años, pues hasta que se cumplan 6 años del crédito, entonces ahí sí, en el sexto año lo que falte lo puedes liquidar en una sola exhibición a favor del banco, pero mientras tanto no. ¿Cómo? No es posible que no sé qué, si no, no se puede. Como apenas vas en el año 4, pues sí tendrías que pagar el año 4, el año 5, o sea, 2 años más estar pagando así. Y ya en el año 6, con todo gusto vemos cómo queda el ajuste de tu crédito y si tienes la solvencia para dar en un solo pago, entonces ahí sí ya lo puedes pagar, antes no, ¿ok? Entonces así es como funcionaría esa forma de ese término suspensivo con esa, digamos, ese inciso C, que sería el ejemplo de los efectos, ¿no? De tener ese tipo de término. Ahora, tenemos entonces ese plazo o término suspensivo que ya vimos. ¿Y qué va a pasar con el otro tipo? Porque te dije, son de dos tipos. Entonces, este primero que está en rojo, que es el que vimos hace rato, término o plazo suspensivo, ya lo vimos, pero vamos a ver el término o plazo extintivo, ¿ok? Entonces, el término o plazo extintivo, el que está en verde, ¿es igual? ¿Es un acontecimiento futuro? Sí. ¿Ok? También es de realización cierta, es decir, yo sé que ese plazo va a llegar, ese tiempo va a llegar, ¿ok? Y cuando llegue, extingue los efectos de la obligación. En el suspensivo, como vimos, lo suspende, en el extintivo, como lo dice su nombre, lo extingue, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Ok? La obligación al existir y llegarse ese plazo, ¿ok? Entonces, pues bueno, ya los efectos del acto jurídico ya no se estarían proporcionando, ¿ok? Ya no se estarían proporcionando, ¿vale? Entonces, ahorita te voy a poner un ejemplo. También lo puedes encontrar como término o plazo resolutorio o extintivo, ¿ok? Porque en algunas doctrinas, pues, o libros, lo puedes encontrar también con ese nombre, ya sea término o plazo resolutivo, como lo ves aquí en lo verde, o digo extintivo, perdón, o lo puedes encontrar en los libros como término o plazo, decíamos, resolutorio o resolutivo. ¿Ok? Entonces va a poner fin a las consecuencias del acto jurídico. ¿Qué es lo que va a pasar como ejemplo? Yo te arriendo mi casa, te la rento por un año, ¿ok? Y y tú dices por un año, sí, y pones como condición
que condición precisamente resolutiva que llegando el cumplimiento calendario de esos 365 días, el contrato igualmente se extingue. ¿Ok? Así ponemos en ese clausulado. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a partir de hoy, 26 de marzo de 2026 al 26 de marzo de 2027, pues está la vigencia de un año calendario para la renta de la casa. Una vez llegado el 26 de marzo de 2027, el contrato se extingue. ¿Ok? Y así lo ponemos tal cual. ¿Eso qué significa? Que después del 27 de marzo de 2027 ya el contrato queda cancelado y ya no te voy a rentar la casa. Tú ya técnicamente debiste de haber salido porque la casa a partir del 27 de marzo de 2027 es nuevamente mía y tú ya no la puedes utilizar bajo arrendamiento. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿vale? De ese plazo o término extintivo. Podemos tener otro tipo de plazos, sí, ok. Plazos o términos también los podemos tener. Eso ya depende de cómo se pacte precisamente el acto jurídico y tenemos otras, digamos, formas o modalidades, ok. El término o plazo expreso, que está directamente establecido por las partes, así como en el ejemplo que te puse, ese sería un ejemplo también, además de ser resolutivo con efectos extintivos o resolutivos, también es expreso. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo la fecha exacta en la que concluye nuestro contrato y concluye el arrendamiento, 27 de marzo de 2027, por ejemplo. El término tácito, que sería el que se deriva de la naturaleza de la obligación. Si por ejemplo lo pusiéramos así abierto, pues se firma el contrato hoy 26 de marzo de 2026 y tendrá vigencia de un año calendario exactamente, pero sin especificar, ¿verdad?, la fecha, es decir, sin que sea expresa esa fecha. De manera tácita se entiende que, bueno, un año calendario son 365 días, por lo tanto, pues estaría vigente hasta el 26 de marzo de 2027, aunque de manera expresa no lo diga. ¿Por qué? Porque de manera, digamos, de hecho y de derecho, un año calendario son 365 días. Entonces es algo que ya se sobreentiende por la naturaleza del término y digamos pues porque está sujeto precisamente a un año calendario, a esa vigencia. ¿Ok? Ahora, también podemos tener un término o plazo convencional. Está acordado por las partes. ¿Ok? Que es normalmente cuando se terminan los contratos por anticipado. A lo mejor nosotros dijimos que vamos a rentarte la casa un año calendario exactamente a partir de esta fecha, pero resulta que pasados 8 meses, pues mira, pude ya sacar un crédito, entonces ahora voy a comprar una casa en un lugar totalmente diferente a donde está tu casa que estoy rentando actualmente. Entonces, a 8 meses yo ya quiero terminar el contrato. Entonces, nosotros establecemos una fecha cierta. Vamos a suponer que, pues hoy te anuncié esto, hoy ya estamos en el mes 8 del arrendamiento, y te digo, pues es que yo quiero terminar el contrato antes del año, por lo mismo de que te digo que ya junté para mi casa propia. Entonces, en lo que, pues junto mis triques, me llevo mis muebles, los mudo para la nueva casa que ya voy a poder amueblar y comprar con mi crédito. Híjole, pues yo necesitaría todavía quedarme usando la casa y desamueblándola, desocupándola, ¿verdad? Para que si tú la quieres rentar, pues adelante. Si ya no la quieres rentar y la quieres volver a habitar, pues igual adelante es tu casa, ¿verdad? Pero yo sí necesitaría que me dieras chancitas
Pues de quedarme aquí en la casa 2 semanas, ¿no? 2 semanas todavía rentándola, pues para que yo vaya desocupando y mover todos mis muebles y cosas en esas 2 semanas. Entonces, pues, ¿qué te parece así, haciendo cuentas a conciencia, verdad? Pues 2 semanas, vamos a ponerle que termina a domingo, ¿verdad? Entonces, 2 semanas sería, pues, 1, 2, que termináramos el 12 de abril. ¿Te parece que el contrato termine el 12 de abril? Sí, me parece bien, y así tú tienes 2 semanas y un poquito más, pues, para que muevas todas tus cosas. Perfecto, ya es una fecha establecida para terminar el contrato, están de común acuerdo las partes, entonces ese es un ejemplo, ¿ok? Y luego tenemos el término legal, que son los que se establecen en la ley, ¿ok? Como lo que vemos en las cuestiones fiscales, ¿no? Que tienes tanto tiempo para hacer la declaración, ¿cuándo? Hasta tal fecha. Ahí tenemos un término legal. Igualmente, cuando hacemos demandas, tenemos plazos o términos legales que cumplir dependiendo de la fecha de la notificación, pues son los conteos de los plazos. Entonces ahí ya tenemos un plazo o un tiempo establecido en ley con una fecha cierta que se va a dar por ese conteo de plazos, que se debe de cumplir pues para realizar los trámites que correspondan, ¿ok? Entonces ahí tenemos también esa parte muy importante, como pueden ver, pues son otras formas que pueden adoptar esta, esta modalidad de término plazo dentro de los actos jurídicos. ¿Ok? Ahora, ¿qué importancia pues tiene este término o este plazo? Pues bueno, va en función del vencimiento de los efectos del acto jurídico y hasta cierto punto también va de la mano de la exigibilidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo sé qué tanto tiempo voy a tener para cumplir las cosas, si hay una fecha cierta, un tiempo establecido, pero también lo deberíamos de entender con la existencia o la exigibilidad. Si yo cumplo en el tiempo pactado, pues muy probablemente si tengo un término extintivo, como veíamos, se extingue la obligación porque yo cumplí el compromiso en el tiempo o fecha establecida y hasta ahí llegué. Se perfeccionó. Pero también tenemos la otra parte que va de la mano de la exigibilidad. Si me dan una fecha determinada y no cumplo, bueno, se abre la posibilidad de exigir en determinado momento la obligación, pero también abre la otra cara de la moneda, como decíamos, de que hasta que no se dé esa fecha para que tú me exijas cuentas, me exijas cumplimiento, pues bueno, yo mientras puedo ver cómo le hago para cumplir en esa fecha, pero mientras tanto, de nada te sirve y es más, hasta por ley no me puedes exigir algo. ¿Por qué? Pues porque todavía no se da la fecha exacta en la que yo te debo de cumplir y mientras tanto tengo tiempo suficiente para arreglar todo y cumplirte precisamente en esa fecha. ¿Ok? Entonces tenemos esa parte que es la importancia. ¿Ok? Sobre todo al deudor, ¿qué le importa esta forma del acto jurídico cuando va una deuda de por medio de un contrato? Pues bueno, le importa saber el tiempo que tiene para cumplir la deuda y también el tiempo en el cual a lo mejor ya va a ser exigible esa obligación, ¿vale? Entonces, pues hasta aquí tenemos nuestra lección del día de hoy con un tema que es bastante importante que nos faltaba por abordar precisamente dentro del apartado del acto jurídico, que es un aspecto muy, muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, ¿ok? Ahora bien, tú te preguntarás, ¿qué es lo que vamos a tener, verdad? Para pues para nuestra semana, ¿ok? En esta semana, déjenme ver si puedo activar por acá la pizarra. Nada más permítanme tantito. Quiero ver si puedo ponerles la pizarra porque por acá vi la vez pasada que podía poner la pizarra.
pero ya no la encuentro. Déjenme ver si por acá la podemos poner. Ok, si no, de todas maneras ahorita abrimos por acá un slide en blanco para que podamos tomar en cuenta ciertos aspectos súper importantes, ¿ok? Que necesitan ustedes tomar en cuenta. Ok, entonces, permítanme un momentito, vamos a compartir esta parte. Perfectísimo. Y perfecto, aquí está, ¿ok? Entonces, fíjense bien si ya lo tienen en la pantalla, si ya lo veo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener para entregar en esta semana? ¿Ok? Vas a tener para tu actividad de la semana 11, acuérdate que estamos en esa semana, vas a tener que realizar, como lo ves aquí, un caso de análisis, ¿ok? Vas a tener en total 2 casos de análisis en donde vas a tener que determinar, ¿ok? Vas a tener que determinar las modalidades del acto jurídico que se esté estableciendo, ¿ok? Establecido en el contexto que se te va a compartir. Acuérdate que van a ser 2 contextos, es decir, 2 actos jurídicos narrados, por así decirlo, en donde vas a tener que determinar las modalidades del acto jurídico que se están dando. ¿En función de qué? Vas a tener que determinar la condición, si es suspensiva o resolutiva, como lo veíamos. También en ese sentido, el término o plazo, ok, súper importante, ¿vale? Y también otro aspecto, ay Dios mío, espérenme tantito, que es esta parte, ok, que esa sería la actividad para la semana 11, va a estar ahí dispuesta en la plataforma, ¿verdad? El contexto y las preguntitas que te van a ayudar a determinar precisamente esa condición, término o plazo, ok, y además acuérdate de otro detalle, y aquí vamos a tratar como de más bien de duplicar la diapositiva, ¿ok? Acuérdate que tenemos una semana de vacaciones, ¿ok? Entonces, la siguiente semana, ¿ok? Esas vacaciones son del, déjenme ver bien para darles, ahora sí que el plazo correcto, ¿ok? Que sería la semana de vacaciones del 30 al 3 del 30 de marzo al 3 de abril, ¿ok? Entonces, del 30 de marzo al 3 de abril de 2026, ¿ok? Son las vacaciones, por lo tanto, en esa semana no tenemos clase, ¿ok? No tenemos clase porque son vacaciones, ¿ok? Y fíjate bien, déjame subirle aquí un poquito más. Ay, Dios. Espérenme. Déjenme subirle por acá. Ahora sí. Para que sigamos la cadencia. Ok. Y regresamos. Ok. Regresamos a clases el día 6 de abril. Ok. El día 6 de abril, abril de 2026, regresamos a clase y nuestra semana 12, ok, nuestra semana 12 tenemos clase el jueves, déjenme ver, jueves 9,
9 de abril. Ok, jueves 9 de abril tenemos nuestra clase. Ahorita lo vamos a poner un poquito más grande para que lo puedan ver sin mayor problema. Ok, entonces el jueves 9 de abril vamos a tener nuestra clase, ¿ok? Esperemos que ya para esa semana de clases, pues ya esté un poquito más fluido, pues el tráfico por estas composturas que han hecho realmente imposible el que uno pueda estar, pues movilizándose para acá, para Izcalli, más cuando uno viene en vehículo propio. Está medio atroz el tráfico, pero esperemos que ya para esa semana ya todo esté bien para que a partir de las 6 nosotros podamos pues realizar nuestra sesión normal, ¿ok? Entonces toma en cuenta muy bien estos plazos ahora sí para que, bueno, descanses en esa semana de vacaciones. Recuerdes que en esa semana, ¿verdad? La semana del 30 de marzo al 3 de abril no tendremos clase, que es súper importante. Y recapitulando esto, ¿verdad? Te lo pongo así en color, un color diferente, como color azulito, ¿ok? Y que regresamos a clases el día 6 de abril y bueno, que en tu semana 12, pues vamos a tener nuestra sesión el jueves 9 de abril de manera normal, ¿ok? Entonces, yo los veo hasta el 9 de abril, bueno, más bien hasta la semana del 6 de abril voy a estar monitoreando pues la plataforma, ¿ok? Y monitoreándola para qué, pues para saber de que ustedes están entregando su actividad de la semana número 11, que acuérdate que son 2 casos de análisis en donde tú vas a tener que determinar cuáles son las modalidades del acto jurídico que se están estableciendo en ese contexto para determinar pues cómo está el plazo, la condición de ese acto jurídico que es súper importante, ¿ok? Entonces, pues yo los veo en la siguiente sesión. Nos vemos en la semana del 6 de abril para que en esa semana pues estemos efectuando nuestra clase de la semana número 12, ¿ok? Entonces, cuídense mucho, por favor. Si salen de vacaciones, pues háganlo con mucha precaución. Si se van a quedar en casita, pues también aprovechen para descansar y disfrutar este tiempo breve de vacaciones que vamos a tener en la universidad, ¿ok? Hasta luego.